Pues vamos a dar inicio a nuestra siguiente conferencia sobre consumo responsable a cargo de la maestra América Katia Cid Bouchan de la Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos Electrónicos. Nuevamente, a nombre de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, les damos la más cordial bienvenida a este cuarto día de nuestro encuentro de investigación y posgrado. Como les comentaba, la conferencia es Consumo Responsable, presenta la maestra América Katia, y pues bueno, les recuerdo que esta conferencia forma parte de una serie de actividades que tenemos presenciales y virtuales, en donde se reúnen voces académicas, organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales, y este encuentro pues está pensado para ustedes, estudiantes de licenciatura, también de posgrado, así como en general a la comunidad docente y cualquier persona interesada. Les repito nuevamente que es importante registrar su asistencia con los códigos QR que se encuentran aquí en la puerta del auditorio. Y pues bueno, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a la maestra América Katia para que escuchemos su presentación. Bienvenida, maestra, y adelante. Muchas gracias. Porque la mayoría son fotos. Entonces voy a irme rápido porque en realidad lo que necesito es que ustedes pongan atención en la imagen de lo que les voy a ir enseñando, porque me gustaría muchísimo que ustedes pudieran en esta mañana colocarse en esta situación de las imágenes que les voy a presentar. Yo les aviso en estos momentos cuando te enfocas más para que no digan que les robo toda su atención. Y bueno, pues yo vengo de la Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos Eléctricos y Electrónicos. Es la única asociación que existe en nuestro país que tiene la intención, el objetivo de hacer que todas las personas que estamos en nuestro país sepamos cómo y sepamos por qué y para qué es bueno impulsar la gestión correcta de la basura electrónica. Los residuos son importantes en todas las áreas, pero en el área en la que yo estoy trabajando, estamos desarrollando aquí con ustedes en este inmueble un evento llamado Reciclatrón. Quiero dar las gracias a la Secretaría de Medio Ambiente, con la que ya tenemos varios años desarrollando diferentes eventos Reciclatrón en distintos lugares. Hemos ido a unidades habitacionales, a alcaldías, a parques, a avenidas importantes, porque lo que necesitamos es que todas las personas sepan que la contaminación nos están enseñando y de lo que nos están hablando y todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, que como sabemos tiene estas tres bases, que es la economía, el medio ambiente y lo social. Todo eso está relacionado con algo que todos nosotros hacemos, que es consumir. Si me dan la siguiente, por favor. Y consumir parece que es algo muy normal, que cualquiera lo puede hacer, porque lo practicamos constantemente, pero no es así. Estas son algunas de las personas que forman parte de la asociación. Ellos son los que hacen posible que nosotros podamos ir a hacer eventos educativos, hacer eventos de acopio. Nosotros tenemos actualmente un convenio vigente con la Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México y con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México. ¿Por qué? Porque como les decía, es un problema que no debería ser un problema, sino más bien debería ser una importante fuente de ingresos. Continuamos, por favor. Ahora, ¿por qué tenemos que pensar en la manera como nosotros consumimos? Si nosotros ya lo hacemos y tenemos bastante práctica
refrigeración y de consumo que sea responsable, que sea, digamos, consciente, nosotros somos los que estamos propiciando el aumento en la temperatura promedio. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de eliminar áreas verdes, a través de impulsar o generar muchísimos residuos, a través de la emisión de gases de efecto invernadero y etc. Todo esto es un riesgo muy serio. El año pasado ya el límite que se suponía que Naciones Unidas había dicho que era todavía sano, que era un aumento máximo en un 1.5 grados en la temperatura promedio en el mundo, ese límite ya se rompió. El año pasado en estados como San Luis Potosí murieron simplemente por el calor que había dentro de su casa. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a este tipo de temperaturas de 47 grados sin tener sistemas de refrigeración, o sea, aire acondicionado. Hay autores, sobre todo estudiosos antropólogos franceses, que hablan acerca de que para el 2027, en la parte norte de México y en la parte sur de África, la gente puede estarse cayendo muerta a las 11 de la mañana si está en la vía pública, en lugares tan comunes como Monterrey, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los niveles de calor van a ser demasiados. Pero esa es una de las tres crisis. La otra crisis habla de la pérdida de biodiversidad. Que muchísimas especies de animales y de plantas que ustedes y yo ahora conocemos o no conocemos, porque ni siquiera se ha llegado a clasificar todos los animales que existen en lo profundo del mar. Pues todos esos, hay muchos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ni en foto lo van a ver. ¿Por qué? Porque el momento que hacemos un cambio en la temperatura promedio, estamos estorbando al desarrollo de la vida. Estamos estorbando a la conservación de los ecosistemas. Y entonces, una cosa te lleva a la otra. Pero en realidad, la última crisis es la que tiene un impacto mucho más directo en lo que cada uno de manera individual estamos haciendo. Y esto es la crisis por la contaminación. La contaminación que nosotros hemos generado está en el aire, está en el agua, está en la tierra, pero también está hasta en el espacio exterior. Porque nosotros no somos astronautas, pero nosotros somos beneficiarios de los satélites y de la basura espacial, de los diferentes aparatos que han estado funcionando desde el espacial y que nos permiten ahorita mandarnos WhatsApp, tener internet, hacer TikTok y todo lo que tú quieras. Entonces hay una corresponsabilidad de comprender por lo menos el impacto que cada uno de nosotros tenemos y hacemos con las decisiones de consumo que tomamos cada día. Las decisiones de consumo que nosotros tomamos muchas veces son absolutamente naturales. Nunca no pensamos, mucho más en nuestros países latinoamericanos, somos pésimos para gastar, pésimos para comprar, pésimos para usar. Tenemos un aparato electrónico, voy a decirte por ejemplo una pantalla, nunca te sabes qué hacen todas las opciones de sus menús. Nunca lo sabes. Porque el chiste es ver, ¿no? Y lo mismo pasa para muchas otras cosas. De tal manera que estamos ahorita en esta triple crisis planetaria, pero, ¿sabes? En donde nosotros, tú y yo, tenemos una injerencia directa, personal y específica, es en lo que tiene que ver con nuestra manera de consumir. De consumir todo. De consumirlo todo. La ropa, pero el aire, pero el agua, pero la comida, todo. Siguiente, por favor. A lo mejor ustedes ya conocen esta imagen, ya la vieron en alguno de los eventos que ha pasado esta semana o la semana pasada. Tal vez ya vieron esa imagen que es justamente el calendario
recursos por habitante, que a cada habitante le corresponderían de acuerdo a cómo se desarrolla en el país donde está, cada uno de nosotros consumimos recursos que pudieran ser más de los que nuestro país, nuestro espacio, nos otorga. Y como consumimos de más, se hace un cálculo y se dice, bueno, a partir de tal fecha, este país ya está usando recursos que corresponden al año siguiente. Un ejemplo, aquí en México, ¿cuándo se acabó sus recursos México? El 30 de julio. O sea, desde el 1 de agosto estamos gastando los recursos naturales, energéticos, espacio, agua, todo del año que viene. Y así nos la vamos llevando. A eso se refiere el sobregiro de la tierra. Si pensamos, por ejemplo, en ¿quién les gusta? Uruguay. Uruguay, hasta el 17 de diciembre se va a acabar los recursos que le corresponderían a este año. Quiere decir que van muy bien, ¿no? Quiere decir que van muy bien. Sin embargo, pensemos en Qatar. El 6 de febrero de este año, Qatar se acabó todo lo que le tocaba para este año, pero son Qatar, ¿no? Entonces, ellos ponen mar sobre la arena, ¿no? Y hacen castillos en el fondo del fondo, hacen lo que quieran, ¿no? Y eso, hacer lo que quieras, consumir sin respetar, pues tiene un costo. La siguiente, por favor. Ahora, las emisiones de gases de efecto invernadero, esta última cuenta que tenemos del 2022, habla de que el 67% de la contaminación o la emisión de gases viene por energía. Y entonces aquí es donde entramos todos, porque todos tenemos celular, todos tenemos computadora. ¿Cuántos aparatos tienes tú? Una tableta, el de videojuego, el celular, la pantalla de la casa y tu computadora. 4, 5. Estamos hiperconsumiendo, porque jamás ocupas 3 aparatos al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, no, pues es que es más cómodo, no, pues es que este es el que me permite hacer esto, no, pues es que, y así. Y entonces todos en general estamos entrando en una situación donde no nos damos cuenta de algo importante. No solamente es la luz, la energía, por conectar tu aparato. Eso es lo de menos. Es la energía que se consume por tu tránsito en Internet. ¿Cuánta energía se gasta por un tweet, por un mensaje de WhatsApp, por un correo, con un adjunto? ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que la inteligencia artificial gasta muchísimo más, pero locamente. Y para que tú preguntes cosas como ¿qué me pongo hoy? Pues está loco, ¿verdad? O sea, realmente sí, queremos, decimos, no, esto no le hace a nadie, no afecta a nadie, ¿verdad? Decimos, es la cosa más sana del mundo, pues es mi aparato, soy yo, es mi internet, ¿cuál es el problema? El problema es que no nos damos cuenta que en realidad no es tan fácil. Cuando tú haces una pregunta de inteligencia artificial, dice la frase que 2 cabezas piensan más que una, pero tú activas miles de cabezas. Cuando tú haces una pregunta a la inteligencia artificial, activas miles de procesadores, no 1 ni 2. Y cada uno de ellos ocupa energía eléctrica no solamente para funcionar, sino para mantenerse fresco. ¿Por qué? Porque se necesita que tengan una buena temperatura. Ustedes saben que cuando los aparatos se sobrecalientan, se alentizan y se descomponen. Todos los sistemas de enfriamiento ocupan muchísima energía eléctrica también. Y para que tú mandes en tu WhatsApp foto de los ositos o tu foto de yo te amo, pues escríbelo o háblalo. Necesitamos estar conscientes del impacto. Si tú tienes contenido de valor para compartir, no te detengas. Pero si vas a mandar groserías y cosas dañinas, pues a lo mejor que pensar un poco por el tema del impacto que produce la manera como consumes energía. El otro tema es el caso del 14% la agricultura y otros usos de la tierra, ¿no? La ganadería, los suelos agrícolas y la deforestación. Allí también tenemos nosotros un problema muy serio. ¿Por qué? Porque comemos
ejemplo, ¿alguien de ustedes tiene idea cuántos litros de agua están involucrados para que ustedes tengan un bistec de res? Litros de agua, ¿quién tiene idea? ¿Tú tienes idea? Puede ser por un kilo, son cerca de 50 galones. Vamos hablando por un kilo de carne, cerca de 50 galones nada más, pero eso nada más es para limpiarla, transportarla y que tú la tengas, pero para alimentar al animal fue más. Nosotros tenemos 4 tipos de huellas o 4 tipos de impactos que damos por nuestro consumo. Tenemos un impacto, una huella hídrica, no por el agua que nos tomamos, sino por el agua que se necesita para que si tú quieres una manzana, pues alguien tiene que sembrar y regar el árbol de manzana. Toda esa agua cuenta. Si quieres una naranja, lo que sea, ¿no? Pero también está el impacto de cuánto terreno se necesita para que tú puedas vivir. Tú dices, oye, es que mi departamento es de 80 metros cuadrados. No, ese no es el espacio del que hablo. Es más, ese espacio ni siquiera cuenta porque los departamentos están uno sobre otro, ¿no? El espacio es para sembrar las lechugas, las cebollas, los aguacates, la comida, para el algodón de la ropa que te pones. Ese es el otro impacto. Y hay otro impacto que es justamente cuánto monóxido de carbono se genera por las actividades que tú haces de transporte. ¿Sí? Cuando tú haces un vuelo en avión, esa contaminación no hay manera de evitarla. Tú puedes ser muy ambientalista, pero no lo vas a poder evitar. ¿Se puede compensar? Sí, hay estrategias de compensación, pero no se puede mitigar. Esa contaminación está ahí. Y finalmente tenemos también la disposición de los residuos y la producción de cementos químicos y materiales y uso de hidrofluorocarbonos o refrigerantes. Hace rato hablábamos justamente de que hay estados de la República donde no es común, como aquí, que aquí no tenemos en todas las casas, ni calefacción ni enfriamiento, ¿no? O sea, nosotros no manejamos eso por la temperatura promedio, por la posición geográfica que tenemos, pero somos nosotros. Hay muchísimos estados al norte y al sureste que sí necesitan sistemas de enfriamiento con desesperación para cada carro, para cada habitación, para cada oficina, para cada casa. Estamos hablando de un nivel de contaminación altísimo, altísimo. Los gases refrigerantes, los gases que vienen de los aparatos que hacen intercambio de temperatura son muchísimo más contaminantes que los gases que se producen por los autos o los aviones. Y entonces allí nosotros nos damos cuenta de que nuestro impacto es mucho mayor de lo que se nos hubiera ocurrido. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el otro tema, el elefante, ¿no? Que nos consume, que es el tema de los plásticos. No quiero ser, ¿cómo se puede decir? Como exagerada, dramática y hacerte sufrir, pero tú tienes plástico en tu cerebro. Y yo también. Se han encontrado trazas de microplástico en los cerebros de las personas que vivimos en las grandes ciudades. Tenemos microplástico porque lo tomamos, lo aspiramos, lo comemos y lo vestimos. Estamos saturados. ¿Y qué crees? Que queremos más. Vemos algo de plástico y decimos qué barato es, qué útil, lo quiero. ¿Sí o no? Lo quiero. No queremos renunciar por nada del mundo al vaso de atole caliente que nos venden afuera, no. Y nomás que el vaso de atole tiene unicel, el unicel reacciona con el calor y entonces tu atole viene con unicel incluido. Entonces, hace muchos años ya, los plastiqueros más importantes del mundo hicieron en Europa un estudio que pretendía demostrar que el plástico no era dañino para la salud. Y ellos accedieron a pagar el estudio, lo pagaron y el resultado fue que sí es. Y tanto es que se estima que el promedio de vida de una persona se puede reducir de 5 a 8 años el tiempo de vida de una persona por el consumo de plástico que acostumbre tener. ¿Por qué?
porque los órganos vitales que se dedican a hacer esta filtración, sean pulmones, riñones, toda la región hepática, todo el estómago, se gastan, se sobregastan por estar digiriendo, por estar asimilando estos materiales. Entonces, cada minuto en el mundo se compran 1 millón de botellas de plástico y 10 millones de bolsas de plástico. El 50% de los plásticos de consumo son solamente de un solo uso y el 10% de todos los residuos que se generan son plásticos. Yo sé que a ti te han dicho que todas las botellas de PET son reciclables y no es mentira, yo ya fui, yo conozco la planta de PET Star de hace muchos años, tienen toda la razón. Nada más que este es uno de 82 plásticos que existen en el mercado. Esto no es ni el 0.01% de residuos plásticos que hay en nuestro país. Esto no es nada. Cuando tú reciclas una de estas, ¿sabes qué estás haciendo? Nada. De verdad, ¿eh? Digo, no te digo que no lo hagas, hazlo. Pero no te engañes creyendo que eres ambientalista, cuidador del ambiente y protector de la humanidad. No, no. Ahora, cada año mueren 100,000 animales marinos como consecuencia del plástico en los océanos. Ustedes ya saben de los 4 continentes de plástico que hay en el mundo, ¿no? Ustedes ya saben de esos continentes que el más grande tiene el tamaño de Francia y tiene una profundidad de 10 kilómetros y que solamente es basura plástica en su mayoría, que está sostenida con aluminio, algo de vidrio, cosas que permiten que se haga una composición así seria, ¿no? ¿Y eso quién lo está limpiando? Pues prácticamente nadie, porque son aguas internacionales, ¿sí? Entonces, claro que hay algunos esfuerzos, hay organismos, ¿no? Como Ocean Cleanup, pero son mínimos. Entonces, hace muchos años se hizo un ejercicio y se colocó en una botella de Coca-Cola la palabra es un chip para darle seguimiento a un GPS. En 3 meses, esto fue en Ciudad de México, en 15 días estaba en Veracruz la botella y en 3 meses estaba en Japón. ¿Por qué? Porque el mar no tiene límites y las corrientes arrastran. Entonces, pensar en eso, pues debería de ser para nosotros un motivo de comprender un poco y decir, bueno, ¿y yo cómo estoy consumiendo? Por favor, la siguiente. Ahora, la industria de la moda, como todos ustedes saben, genera un gran impacto a nivel social, económico, a nivel ambiental. Hay muchos problemas con eso, pero es porque nosotros no nos hemos hecho las preguntas correctas. Y ahorita vamos a hablar de esto. Por otro lado, los residuos electrónicos producen 61 millones de toneladas métricas, que no hay lugar. ¿Dónde va? O sea, ya no sirve la lavadora. ¿Dónde la he hecho? El refrigerador ya no sirve. ¿A dónde lo pongo? O sea, ¿cuál es el lugar correcto? Y finalmente, pues la industria ganadera en México se desperdicia casi la mitad de carne de puerco que se produce. Tenemos nosotros un problema enorme como país de que somos muy desperdiciados porque estamos muy acostumbrados a que aquí se da todo. Entonces esa cultura nos genera que no sepamos cuidar la alimentación, no cuidamos la comida. Con facilidad decimos, se ve feo, no me gusta, lo tiro. Y entonces este es un problema cultural. Si ustedes van a otros países donde, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, hay estados, hay países donde las frutas que nosotros tenemos, ustedes lo saben, ni en sus sueños, ni en la mejor de sus ilusiones, tener una sandía aquí a la puerta con una señora en un carrito que te venda las... ¡Ay, cómo! ¿No? Una sandía es un tesoro para las fiestas. Entonces, quiere decir que nosotros también somos los consumidores que somos porque estamos en un lugar maravilloso. Nuestro país no solamente es grande, sino que es mega diverso y es muy rico en todo. El problema entonces es que aún a pesar de eso, nos lo estamos acabando.
Siguiente, por favor. Ahora sí vienen las imágenes. Concéntrense. Las imágenes son acerca de un estudio que hizo un periodista, el fotoperiodista Peter Menzel, y es un estudio del 2012, pero yo quiero que tú lo veas y pienses en ti, en tu familia y en tu casa, por favor. Esto es lo que consume una familia en Alemania a la semana. ¿Sí? Fíjense todas las botellas, obsérvenlo, es que no quiero decirles, ustedes tienen que distinguirlo porque es lo que nosotros hacemos, ¿no? Siguiente. En Estados Unidos, la familia promedio con 4 personas. Siguiente. En Japón, ahí están los costos y ahí están los productos, ¿no? Fíjense la variedad. En Italia, todos los refrescos, ¿no? Siguiente. Gracias. En Londres. Claro que tiene que ver el clima también. Hay muchas cosas, muchos factores, ¿no? Siguiente. En Kuwait, 2, 4, 6, 8 personas. No es mucho más comida que en las otras. Siguiente. En México. Miren nomás. Miren nomás. ¿Qué tal, no? Somos el primer consumidor de refresco en todo el mundo. ¿Sí o sí? Y ahorita ustedes dicen, señor, somos un país que tiene una enorme cantidad de alimentos, sin embargo, si ustedes se fijan, está muy limitado nuestro consumo. Hay muchas verduras y frutas que nosotros en la vida hemos comido, porque no se dan en nuestra región y nos da guácala, no sabemos, nos llevan y nos ofrecen y decimos no, gracias, ¿no? Y entonces encontramos que el refresco no le decimos que no, y si no es refresco es cerveza, ahí están las otras botellas. Siguiente, por favor. California, una familia de 4, ahí la diferencia pues es el tema del calor, ¿no? Siguiente, por favor. En Pekín, en China, igual. Y ahí encontramos, fíjense, cómo, pues no veo refrescos yo, ¿ustedes ven refrescos? No hay. Siguiente. Mire, en Polonia, sí hay refrescos, ¿no? Mire acá, ¿no? Sí hay refrescos. También debe de haber algunas bebidas alcohólicas por el tema del clima. Recuerden que en países donde hay mucho frío, las bebidas alcohólicas no solamente son normales, sino necesarias para poder pasar el día. Porque no es como aquí. O sea, aquí nosotros estamos en la gloria, pero no pasa igual en otros, sobre todo en Europa Central. Siguiente, por favor. En Egipto, ¿qué tal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas. ¿Y con cuánto tienen que comer? Sí. Siguiente. Mongolia, 4 personas, un montón de pan, ya vieron, hay muchas harinas ahí. Huevo. Y no hay refresco. Siguiente. Ecuador, ¿qué tal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas y vean el ambiente y vean lo que comen. Con todo y eso, yo te puedo asegurar que sus niveles nutricionales no están tan bajos, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que consumen es correcto. No hay tanto industrializado, ¿verdad? Siguiente. En Nepal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas y bien poquita comida. Sí. Siguiente. En Chad, África, ¿qué tal? 5 personas, una botella con agua a la semana. ¿Ya la vieron? Una botella con agua a la semana. Semillas, 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 nada de carne. No sé, quiero pensar que estos verdes de acá son fruta. ¿No? Así estamos. Siguiente. Este estudio, hasta donde vamos ahorita, yo quiero que ustedes piensen en este factor importante. A lo mejor ustedes todavía no van, no deciden, no son los que van y dicen qué se hace con el dinero de la casa. Tal vez ustedes no son los que dicen, vamos al Walmart. Ojalá y no sean. Ojalá y no sean los que dicen, vamos al Chedraui, vamos a la Comer, que les quema el dinero de la quincena para írselos a dar a ellos. Que ojalá y no. ¿Por qué? Porque esa es la cosa más horrible que pueden hacer.
Hay un montón de productores en los mercados locales que hacen el esfuerzo por traerte alimentos frescos que tú puedes ir y escoger y que no están sobreempacados y que no te generan un montón de basura y además hasta son más baratos. Entonces digo, cada uno de nosotros va a hacer con su dinero lo que se le da la gana, pero si yo tengo 100 pesos, yo prefiero gastar 30 en una cremería, 30 en la otra del mercado, 20 con otro. No quiero darle mi dinero a Walmart. Ya tienen mucho. Tienen para todas las vidas. El mundo podría acabarse y de ellos no se acaban el dinero que tienen. Y nosotros vamos más y más. Vamos a ver otras fotos. Este es otro estudio que habla acerca de cuánta basura tú puedes producir, generar en una semana. Este estudio es una serie de fotografías compuestas por retratos amigos y vecinos del fotógrafo Rick Segal y buscan mostrar cuánta basura se acumula, cuánto acumula las personas en el transcurso de una semana. Por favor. Entonces, juntan la basura de una semana y lo ponen lo más estéticamente posible y ponen a la familia ahí. Si tú te das cuenta, son envases, plástico, unicel, plástico. ¿Sí? ¿Y cuántos son? 3 personas. Siguiente. 2 personas. Siguiente. 4 personas. ¿Ya viste? Empaques y muchos son de cosas que tú podrías comprar a granel, que no necesitarías generar residuos. Siguiente. ¿Qué tal? Está muy artístico, pero ni así, ¿no? Siguiente. Esta es una familia, 2, 4, 5, 6, 7 personas y mire usted nada más, ¿no? Ahora, aquí vale la pena considerar este detalle. Bueno, tú ya tienes el residuo. Ya lo generaste, ya. ¿Y luego eso qué le va a pasar? ¿Quién de nosotros se pone a pensar cuando compra algo? ¿Quién se pone a pensar qué va a pasar cuando sea basura? ¿Qué va a pasar con el empaque? ¿Qué va a pasar? No nos importa y nos debería súper importar, porque esos empaques y esa basura es la que contamina todos los cuerpos de agua. Esos son los microplásticos, porque la basura se erosiona, ¿no? Los plásticos se erosionan, se hacen microplásticos, y eso es lo que tenemos nosotros dentro. Sí nos debería importar. Pero no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de consumidor chafa que somos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Aquí ellos son más sofisticados, ¿no? Qué bonito se arreglan, pero la mugre es la misma. Siguiente. Y aquí este es otro ambiente, ¿no? En la arena, acá, igual, es personas adultas mayores. Entonces aquí tenemos que entender algo. La generación de residuos no está limitada a edad, ni a nivel social, ni a nivel cultural. Un bebé cuando nace lo primero que hace no es llorar, es producir residuos. Es lo primero, porque sale la placenta, saque el líquido amniótico, ¿sí o no? Y ya después de todo eso, si nos va bien, empieza a llorar. Entonces, ¿qué significa? Que primero produce residuos. Y yo pienso que yo cuando me muera, pues también me voy a volver residuo. Así que, en realidad, la gestión de la generación de residuos es algo que está relacionado con lo que somos. Siguiente, por favor. Nada más que no pensamos en que hay residuos que no se biodegradan y que van a permanecer por siempre de los siempres. Y eso es lo que no pensamos, ¿no? A nadie nos gusta mucho el tema de la basura. A mí sí me gusta, pues estoy especializada en eso. Pero a nadie le gusta, nos gusta más como sembrar un arbolito, ¿verdad? Nos gusta más como vernos, tomarnos una fotografía en la playa recogiendo una bolsita. Pero no pensamos en que aquí mismo, tan cerca de aquí, está la planta de separación de residuos de San Juan de Aragón. Si ustedes pudieran entrar, su vida no vuelve a ser la misma si ven eso. Por lo menos la mía cambió. Cuando yo vi esos cerros y mujeres así como ustedes, gente sana, inteligente, joven, en edad reproductiva, metiendo las manos así para ver qué saca para comer,
Eso cambió mi vida para siempre y pensé, Dios, ayúdame a hacer algo. Es horrible lo que nosotros con nuestros residuos le hacemos a otras personas. ¿Te molesto, por favor? Aquí está otro caso. Siguiente. Y ahora vamos a ver otras fotos que están relacionadas con ciertos productos específicos. Por favor. Esto es, en un año, las botellas que puede juntar una persona que le gusta mucho salir a correr y no quiere cargar su envase. Siguiente. Esta es los consumos de una pareja que está pensionada. Lo que ellos consumen son solo 2 personas. Están en una ciudad de primer mundo y todo lo que generan. Siguiente. Aquí es una ama de casa, no sé aquí cuántas conocen ustedes, hay muchas que son bien fanáticas de la limpieza, gastan muchísimo dinero en artículos de limpieza. ¿Y qué creen? Somos tontos. Les voy a decir por qué. En Francia, en Europa, ¿saben con qué limpian todo? Con vinagre. Tú no puedes ir a comprar una botella de cloro porque es corrosivo. ¿Cómo crees que vas a tener una botella de cloro en tu casa? Pues eso es de locos. Y nosotros para todo, ¿no? Échale cloro, cloro para lavar los trastes, cloro para la lavadora, cloro para trapear, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hasta tenemos toallitas con cloro, ¿sí o no? Y está demostrado que las personas que han trabajado mucho con cloro desarrollan enfermedades que tienen que ver con la cuestión de la artritis, no propiamente artritis, sino por ejemplo osteoartrosis, por el excesivo uso de cloro. ¿Y aquí a quién se le ocurre prohibir el cloro? No, pues nos vamos a caer muertos. Y no es cierto, con vinagre basta. Ni siquiera cuando fue la pandemia de COVID, mudaron en Europa hacia el cloro, ni ahí. Eso quiere decir que estamos tomando decisiones de consumo desinformadas. Siguiente. Siguiente. Estas son cajetillas de cigarro. Siguiente. Estos son de limpieza, ¿no? El jabón, el suavizante, el shampoo. Siguiente. Este es el periodista. Él le gusta mucho leer. Él es el que hizo estas fotografías y mira nada más lo que hizo en un año. Siguiente. ¿Qué tal aquí? Nuestros amigos, ¿no? De repente somos increíblemente limpios y hacemos 4 metros de papel de baño cada vez que vamos al baño, ¿no? Siguiente. Siguiente. Gracias. Y esta es la casa del periodista. Toda la basura que juntó él solo en un año. La que es inorgánica. La orgánica, claro que la tiras rápidamente, se biodegrada, ¿verdad? Y es una gran ventaja. Pero la inorgánica, ve nada más el monstruo que es. Y eso, si eso fuera lo que hacemos cada uno de nosotros, no hay lugar. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es entonces el consumo responsable? Es consumir de forma consciente, crítica y socialmente justa. A ver, si tú sales de aquí del Metro Oceanía y afuera te están vendiendo un pantalón de mezclilla, bordado, stretch, con marca Levi's, en 120 pesos, ¿lo compras? No oigo, ¿lo compras o no? ¿Por qué? Digo, total, si se lo robaron, no me lo robaron a mí, ¿verdad? Si es falsificado, pues si yo me convencí, los demás se convencen, ¿verdad? Si me dura 3 meses, está bien, porque vuelvo a estrenar, ¿no? Si es el resultado de esclavitud de mujeres o de niños, pues ¿qué podemos hacer? Todo el mundo hay que sufrir. Estamos en una situación donde no tenemos conciencia, compramos y decimos, soy un genio, me costó 120 pesos, soy maravilloso, qué bien gasto, ¿no? Nadie sabe cuidar el dinero como yo. Pero, ¿y las demás cosas? Hay muchas pruebas, y todos lo sabemos ya, que en el desarrollo de ropa hay muchísima trata. Hay mucha esclavitud. Nunca en toda la historia de la humanidad ha habido más esclavos que hoy. Se estima que hay 14 millones de personas en el mundo en este momento que viven bajo esclavitud y que producen, ¿qué creen? Pescado, mucho pescado, toda clase de mariscos. Es raro un marisco importado que usted se compre que no venga de manos de esclavitud. Es raro. ¿Y de dónde más viene? De la moda.
porque pues yo soy bien lista y pagué 120. Ni modo que pague 500, que es lo que cuesta, ¿no? Luego, contribuye el consumo responsable a mejorar nuestra vida personal y colectiva, y hay que pensar que menos y mejor. Tal vez me voy a tardar más en comprarme un pantalón que esté justo el precio, pero estoy libre de estar involucrada en consumir cosas que tienen que ver con esclavitud, con robo o con sustancias peligrosas para el ambiente. Siguiente, por favor. Menos es mejor. Siguiente. Y aquí vienen una serie de preguntas y con esto voy a cerrar. Me faltaron como 300 diapositivas, ¿no, amigo? Pero yo quería, es importante porque lo que quiero realmente es ponerlos a pensar, ¿no? Las preguntas que tenemos que hacernos, ¿lo necesito? Porque hay que distinguir lo quiero de lo necesito. ¿Sí me explico? O sea, tú quieres a tu novio, pero no sé si lo necesitas. Igual tú, no, tú quieres a tu novia, pero no sé si la necesitas. Pero fíjense nada más que realmente cuando nosotros aprendemos a distinguir lo quiero de lo necesito, nos va a permitir hacer una evaluación correcta de en dónde tengo que invertir. Luego, ¿puedo compartirlo? Les voy a hacer una pregunta rápida para que se den ustedes cuenta de lo que hacemos. ¿Quién de ustedes tiene un martillo en su casa? Levante la mano, martillo en su casa. Los dormidos, ya despiértense. Han de tener martillo en su casa, ya tenemos 2 dormidas, acá tenemos un dormido. ¿Tendrán martillo en su casa? Todos, ¿verdad? Sí. ¿Qué martillan diario o qué? No, ¿verdad? Pero Dios me libre de irle a pedir un martillo al vecino, pues ¿qué va a decir? ¿No? Y también tenemos taladro, pulidora, ¿sí o no? Diferentes tipos de sierras, pero sí ni le sabemos, pues. ¿Cierto o no? Pero es que es para que mi hogar esté bien equipado. Ok. Entonces, siguiente. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? Si te regresas, perdón. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? Ahí está. ¿Puede reutilizarse? ¿Puede repararse? Ahora sí, estas preguntas tienen que ver mucho con los electrónicos. ¿Sí? Nosotros por eso queremos que tú participes en este reciclatrón y en todos los que puedas, porque hay muchas partes de los aparatos que se pueden aprovechar, no los aparatos completos, partes. Y eso puede ayudar a que otras personas puedan comprar una computadora decente en 2,800 pesos, en 3,000 pesos. Si tú, Dios, tu trabajo, tus papás te dio para comprarte una de 7,000, excelente. Pero sabes que hay muchos lugares en la sierra donde hay salones. Yo fui el año pasado a Acapulco, en diciembre, a dar una plática de este tipo de cosas, y había un salón de telesecundaria donde había 50 estudiantes con una computadora. O sea, eso es una humillación para cualquier ciudadano mexicano. Estamos en un país que tiene todo para que hagamos las cosas mejor. No debería de haber un solo estudiante mexicano que no tuviera una computadora siquiera decente. Pero tiene que ver mucho con nuestro consumo. Siguiente, por favor. Jax. Ok. Ahora, estas preguntas, ¿puede cubrir necesidades? Seguro que lo necesito. Todo esto nos va a ayudar. El tipo de usuario, de consumidor responsable que tú puedes ser y que yo puedo ser, es una necesidad, si te pasas a la que sigue, es una necesidad que cada uno podemos resolver si le tomamos un poco de atención. Y estas son las últimas ideas. Compra menos y usa más, no adquieras cosas que no necesitas, dona, intercambia y transforma. Yo creo que ustedes como jóvenes que son, tienen este tipo de mentalidad tan abierta que permite ser creativos en todo esto. Renta lo que no utilices, apoya empresas locales, elige materiales naturales y investiga antes de comprar. No seamos consumidores ni usuarios chafas. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, maestra América, por su presentación. Estamos sobre el tiempo porque ya tenemos nuestra siguiente conferencia en puerta, pero bueno, ¿les parece si podemos hacer una pregunta que quisieran hacerle a la maestra América sobre su presentación? Y bueno, ya con esto cerraríamos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Hola.
Ya, pues he estado en varias conferencias, soy estudiante de la licenciatura de, perdón, de Ciencias Ambientales, y pues en la mayoría de las conferencias observo lo mismo, ¿no? Percibo lo mismo. Creo que aquí hay un elefante rondando aquí en esta sala, y es el elefante del sistema en el que vivimos, ¿no? Que se llama capitalismo, que es un sistema que se basa en maximizar ganancias, reduciendo los costos de producción, y esto externaliza los costos, ¿no? Con un impacto ambiental y es el principal productor de esta crisis, ¿no? Entonces, creo que está bien el esfuerzo individual que hacemos, en particular como consumidores, está bien y es aplaudible y necesario, pero el problema toral se encuentra en el modo de producción, ¿no? Porque la extracción, la producción, el uso de energía, todo lo proviene de las grandes industrias. En la alimentación, el problema está en la agroindustria. Las comunidades de autoconsumo pues tienen un menor impacto, ¿no? En las fotografías vimos cómo las personas, las familias que consumían más y que generaban mucho más desechos son las que provienen de países más desarrollados. Los países menos desarrollados, los países pobres, pues consumen menos y contaminan menos. Si yo consumo plásticos, si consumo productos que contaminan, que tienen un impacto en el ambiente, mucho tiene que ser porque puedo hacerlo, porque hay una oferta, porque están disponibles en el mercado, porque tengo necesidades. En la medida en la que yo no pueda, en la medida que tenga yo la necesidad, pero no pueda acceder a estos productos, no se generan, ¿verdad? Una conferencista el día de antier dijo, el mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Y se generan principalmente en la industria, y es donde se producen los mayores efectos. Entonces yo creo que a veces la responsabilidad como consumidor es cierta, ¿no? Y esto parece como un regaño al consumidor, a los consumidores, pero pues en realidad los principales responsables de esto son los grandes industriales, los grandes comerciantes que inundan el mercado de productos de basura, y nosotros pues acudimos a ella y la validamos con nuestra compra, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en una conferencia decían, las estrategias que hay de sustentabilidad, una sustentabilidad silenciosa, simplemente es la necesidad. Cuando uno tiene necesidad y tiene bajos recursos, uno trata de eficientar los pocos que tiene. Si no tengo dinero, pues trato de desperdiciar lo menos posible y de comprar lo que esté a mi alcance. Pero ese es el verdadero problema, el sistema en el que nos encontramos inmersos y que pertenece a nuestro mundo moderno, a nuestra civilización, a nuestro modelo de desarrollo que prioriza las ganancias en detrimento del medio ambiente. Bueno, ¿Qué opina de esto? yo quisiera, si me puedes mandar de plano hasta la última diapositiva. El compañero tiene razón en lo siguiente y yo lo apoyo absolutamente. Nosotros vivimos en una etapa bien profunda de alienación. La alienación es el término que se le da a todo lo que te puede distraer para evitar que pienses, que de veras reflexiones, que de veras disfrutes un amanecer, una puesta de sol, que veas tus manos y digas, wow, qué cosa tan increíble soy. Y al momento de que estamos alienados, nuestro valor como seres humanos, ¿en qué lo damos? En lo que tenemos, ¿sí? En lo que compramos, en lo que vestimos. Esta me la compré en tal lado, vamos allá, tú y yo vamos al cine, vamos a tal plaza, ¿sí o no? Nuestra ciudad está muy necesitada de plazas, nomás tenemos 225 plazas comerciales, pobrecitos de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que como nosotros estamos alienados, respondemos al sistema. ¿Cuál es el sistema? Compra, compra, compra. Ya se acabó la temporada de voleibol, viene la de básquetbol, se acabó la de básquet, viene la de fútbol, se acabó la de fútbol, viene la de béis, se acabó la de béis, otra vez empieza. Compra, consume, consume, consume. ¿Eso es real? ¿Sí? Ahora nosotros vamos a decir, bueno, porque el sistema es así, ¿yo voy a seguir entregado al sistema? Por Dios, espero que no. O sea, ustedes como es la anterior a esa, perdóname,
Ustedes como estudiantes, se supone que para eso estudian, porque quieren algo mejor, quieren algo más, si no se hubieran quedado en la casa, ¿no? Entonces ustedes pueden, si quieren, hacer las cosas de otra forma. Efectivamente el sistema está ahí, pero es mi elección. Si yo voy a dejar que todo en mi vida, todos mis consumos sean de acuerdo al sistema. Por ejemplo, hay que ser prosumidor. ¿Qué es prosumidor? Que tú puedas producir algo que tú consumas. Si quiero un jitomate, mano, yo tejo. Entonces ropa, yo la consumo, la que yo produzco. Hay que ser prosumidor. Otra cosa que hay que hacer, estar consciente. Por lo menos la próxima vez que tú comas camarones ya lo vas a pensar. Y eso es lo que yo quería. Que tengas conciencia de cómo está, ¿no? Es increíble cómo el Estado de México es el primer productor de tilapia en el país. Pues, ¿dónde está el mar del Estado de México? ¿Cómo le hacen? No quieren saber cómo le hacen. Decíamos, el que compra lo que no necesita, se roba a sí mismo. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque compras y después ese dinero te va a hacer falta. La tecnología moderna le debe una disculpa a la ecología, espero que nos haya quedado claro. Si no vas a usar los dispositivos, internet y todo lo más para algo de valor, estás haciendo mucho daño. Y finalmente, me siento más confiado que nunca en el poder para salvar el planeta, reside en el consumidor individual. Ciertamente hay un monstruo, un sistema no solamente capitalista, sino consumista y alienador. ¿Sí? O sea, son varias patas del monstruo. Sin embargo, la conciencia, como siempre, el conocimiento, como siempre, el saber la verdad, como siempre, el ejercer el libre albedrío, como siempre, puede hacer la diferencia. Pero estoy de acuerdo. De nada, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra América. Estamos sobre el tiempo porque, bueno, vamos a continuar con otra conferencia, pero muchas gracias. No sé si puedan poner la diapositiva donde estaban los datos para justamente, creo que quedaron pues muchas cosas pendientes, pero bueno, si la maestra Katia nos permite, pues podernos comunicarnos, visitar también ahí la página de Facebook. Entonces, pues bueno, les agradecemos mucho y le hago entrega de su constancia. América Katia Sid Bouchan, por la conferencia Consumo Responsable, impartido el 15 de octubre en el marco del tercer encuentro de investigación y posgrado para la sustentabilidad. Muchísimas gracias y también le entregamos su plantita. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Gracias. Pues bueno, continuamos con la siguiente conferencia. Les invitamos a permanecer, vamos a comenzar en 5 minutos. La siguiente conferencia se encuentra a cargo de la licenciada Araceli Vázquez Cisneros, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y se titula Cambio Climático y Derechos Humanos. Les invitamos, por favor, a permanecer y pues muchísimas gracias. Bien, la ponente nos trajo algunos volantes, entonces les voy a pedir si algunos de ustedes me ayudan para irlos repartiendo de una vez, por favor. En realidad son unos folletos, si nos gusta ir comentando, revistas. Hola, muy buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, soy la licenciada Araceli Vázquez y bueno, yo vengo en representación de un órgano autónomo que se llama Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué tiene tanta importancia y relevancia los derechos humanos, ¿verdad? Porque a veces perdemos esa cuestión de, ¿y esos derechos para qué me sirven, verdad?
Pues en un momento vamos a iniciar la presentación. Usted me dice cuándo inicia. Un momentito más. Sirve que vamos repartiendo. Muchas gracias. Les comento. Bueno, les comento, estas revistas son publicaciones de investigación que hace la comisión cada mes. Hace una investigación de todos los derechos humanos y publica tanto folletos como estas revistas. Si alguno quiere saber más sobre derechos humanos, en ese folleto en la página de atrás viene la página Piensa DH o Aprende DH, donde encontrarán cursos, talleres y toda la difusión de folletos y revistas que la comisión hace. Gracias. ¿Alguien faltó? ¿No? Bien, pues vamos a dar inicio. Les agradecemos que el día de hoy nos estén acompañando en este tercer encuentro de investigación y sustentabilidad. A nombre de la Dirección de Investigación… no hay problema. A nombre de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, les damos la más cordial bienvenida a la proyección del primer concurso de videos. No, ¿verdad? Ya estoy en otra. Sí. Por favor, si no pasan enfrente, ¿por qué? Ya, ok, vamos a… porque, bueno, van a recoger los vidrios del vaso que en este momento rompí. El día de hoy tengo el honor de presentar la conferencia Cambio Climático y Derechos Humanos, impartido por la licenciada Araceli Vázquez Cisneros de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Mi nombre es Nubia Ramos Higuera, soy jefa de especialidades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y me da mucho gusto presentar esta conferencia que forma parte de una serie de actividades presenciales y virtuales en donde se reunirán voces académicas, organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales. Este encuentro está pensado para las y los estudiantes de licenciatura y posgrado, así como para la comunidad docente y personas interesadas. Solo me resta recordarles a las personas asistentes que es muy importante que se registren con el código QR que se encuentra en la entrada de este auditorio. Y sin más, pues le cedo la palabra a la licenciada Araceli Vázquez Cisneros. Adelante, por favor. Ok. Sí. Bueno, pues como ya vimos en relación a la feria que están llevando ustedes de sustentabilidad, pues me han invitado a platicar con ustedes acerca de algunos derechos, ¿verdad? Sobre todo los derechos que ahora, a partir de la reforma constitucional en 2011 en materia de derechos humanos, pues justo nos da pie a una nueva constitución política de la Ciudad de México del 2018. ¿Ustedes sabían que tenemos una nueva constitución política de la Ciudad de México? Bueno, pues es importante informarnos, sobre todo en este taller, en esta feria, porque esta feria justamente nos va a permitir adquirir conocimientos nuevos y ver de qué manera nosotros podemos poner un granito de arena en torno al cambio climático que ya nos está afectando demasiado, ¿verdad? ¿Le recorre, por favor? Ok. Bueno, pues justamente les comentaba que yo vengo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Voy a hacer una aclaración porque justamente también algunas autoridades nos confunden con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues, ¿qué creen? Hay dos, una nacional y una de la Ciudad de México. ¿Cuál es la diferencia? Justamente la competencia, ¿verdad? La federal ve asuntos de carácter federal, la nacional, y nosotros asuntos que implican aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Qué hace esta Comisión de Derechos Humanos? Bueno, pues es un organismo autónomo que protege, defiende, promueve, estudia, educa y difunde los derechos humanos en la Ciudad de México. De hecho, de aquí la labor y la invitación salió justamente de esta difusión. Vamos a hablar de 3 funciones específicas que hace esta comisión, así como la nacional, que es, justamente es, perdón. Gracias. Perdón. Perdóneme. Bueno, justamente la Comisión de Derechos Humanos, como la nacional, actúa contra violaciones de derechos humanos de funcionarios públicos y autoridades gubernamentales. Esa es su función. Cuando ustedes van y se quejan de algún funcionario, alguna autoridad, el visitador determina si procede o no una queja. Y entonces se hace una investigación sobre eso para, en su caso, emitir una resolución a esa autoridad o a ese funcionario. Lamentablemente todavía no es coercitivo. ¿Qué quiere decir? No tenemos el poder o no hay una ley que los obligue justamente a reparar ese daño, ¿verdad? Pero bueno, si hablamos que apenas esto es de recién creación en 2018, pues justamente pues a nosotros nos toca activar los mecanismos para ver si es funcional o no, ¿verdad? Bueno, esa es la principal función. Otra es la difusión que justamente les comentaba. Nosotros andamos en ferias, andamos incluso en territorio donde vamos a difundir nuestros derechos humanos, ¿verdad? También otra cosa que hacemos es que damos orientación jurídica, ¿verdad? Y bueno, pues justamente a partir de esta reforma es que se nos atribuye
o se nos ubica en nuevas delegaciones, ¿verdad? Que están distribuidas en todas las alcaldías de la Ciudad de México, desde Álvaro Obregón hasta Xochimilco. En este caso yo vengo representando a la oficina en Gustavo Amadero, que está en Calzada de Guadalupe, esquina La Fortuna, y en la cual tenemos un horario de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, a diferencia de nuestra sede o nuestra oficina mater, que le llamamos, o nuestra sede, está en el Metro Viveros, está en Avenida Universidad. Ustedes salen del Metro Viveros y como si se regresaran, ahí está la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Por qué nos distribuyen en todas las alcaldías? Pues justamente es para acercarles los servicios, para hacer difusión, dada la importancia y relevancia de estos derechos humanos. Por favor. Bueno, pues como ustedes vieron, el tema se llama Cambio Climático y Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Cuál será el objetivo de esta plática? Pues justamente es el reflexionar sobre el impacto que tiene este cambio climático en los derechos humanos, así como también vamos a ver qué mecanismos tiene la Comisión justamente para, en el caso de que se han violentado los derechos, en este caso, del derecho al medio ambiente sano. Bueno, vamos a ver como 4 temas importantes para que podamos nosotros interactuar y ver a partir de ahí los derechos humanos, ¿verdad? Vamos a ver qué impacto tiene el cambio climático en los derechos humanos, el derecho a un ambiente sano, las acciones y defensas de los derechos humanos frente al cambio climático y cómo se hace la defensa a este medio ambiente. Bueno, pero vamos a partir de qué será el cambio climático. Bueno, el cambio climático se define como el cambio de clima, ¿verdad? Atribuido directa e indirectamente a la actividad humana. Y que además esta actividad humana altera la composición de la atmósfera, ¿verdad? De la atmósfera mundial, y además se suma la vulnerabilidad natural del clima que se observa durante periodos de tiempos comparables. Bueno, pues esto quiere decir que justamente el cambio climático va a interferir cuando, o uno de los factores de contaminación, pues justamente son las actividades del hombre, ¿verdad? Cuando hace quema de productos químicos, el uso de gases de efecto invernadero. Y bueno, hay algunas cuestiones donde vamos a ver ahorita cómo afecta ese cambio climático. Bueno, pues si ya definimos que el cambio climático es la actividad que realiza el hombre, pues ¿cómo lo afecta? ¿Qué efectos tiene el cambio climático? Ahorita lo estamos viendo y padeciendo ya, ¿verdad? En algunos estados de la República, desde 2001 ya se han acelerado algunas cuestiones justamente por este nuevo cambio climático, como por ejemplo, ¿cuáles serían? Las inundaciones, los deshielos glaciales, las sequías, los incendios forestales, las olas de calor, la contaminación atmosférica, aumento en el nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos, ¿verdad? En 2023 hubo una ola de calor tan fuerte que obviamente pues provocó pues muertes, ¿verdad? Incluso como también provocó incendios y hasta sequías, ¿verdad? Pues esos efectos a lo largo de este cambio climático pues son que nos ha afectado y sobre todo nos afecta a los ciudadanos, ¿verdad? Bueno, el impacto que tienen estos derechos humanos, ¿qué impacto? La pregunta sería, ¿qué impacto tiene los derechos humanos en el cambio climático, verdad?
¿qué me afecta a mí como ciudadano el cambio climático? Pues justamente los impactos en las variaciones climáticas sobre el planeta inciden directa e indirectamente en el bienestar de las personas, ¿verdad? Y aspectos que conforman una vida digna. De aquí vamos a partir qué son los derechos humanos, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de derechos humanos, pero tenemos que definir antes qué son los derechos humanos. Aquí dice que los derechos humanos son elementos que necesitan las personas para vivir con dignidad y respeto a la integridad humana. ¿Qué serán los derechos humanos? ¿Alguien que me pueda mencionar si tiene alguna idea de qué son los derechos humanos? ¿Nadie? Bueno, pues justamente los derechos humanos, como ustedes saben, tienen varias concepciones, ¿verdad? De naturaleza jurídica, de naturaleza filosófica y sobre todo de naturaleza ética, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Lo único que yo quiero que ubiquen es que los derechos humanos son aquellas exigencias elementales que requieren las personas para tener una vida digna, ¿verdad? Como ser humano, ¿qué exigencia elemental tengo? ¿A qué necesito yo como ser humano? Comer, ¿verdad? De ahí mi derecho a la alimentación. ¿Qué otra necesidad tengo? Derecho a la educación, derecho ¿al qué, perdón? Derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a tener un nombre, derecho a la nacionalidad, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que ahora una necesidad sería el celular, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos cuando no traemos el celular? Pues ya sentimos que nos falta todo, ¿verdad? Pues justamente ya tenemos derechos digitales, derecho al uso de las tecnologías, ¿verdad? Y de ahí, pues ya derivan todos nuestros derechos, de aquellas necesidades básicas que requerimos para tener una vida digna, ¿verdad? Esos son los derechos humanos, porque hay una cosa muy importante que hay que saber distinguir, ¿verdad? ¿Qué es lo que protegen los derechos humanos? Protegen dos cosas muy importantes, porque sí, me dicen, yo tengo derecho, ¿verdad? Tengo un derecho humano, ya sé que son aquellas necesidades básicas. Y de ahí derivan todos los demás. Cambio climático, menopausia, derechos humanos, derecho a la privacidad, derecho a la intimidad. De ahí podemos ser interminables las cosas de derechos que tenemos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la importancia de conocer estos derechos? La importancia se da porque si yo, que soy el beneficiario de esos derechos, me los violentan, yo no voy a saber qué hacer, ¿verdad? No voy a saber cómo defender o cómo exigir ese derecho si yo no lo conozco. De ahí la importancia del conocer los derechos humanos, ¿verdad? ¿Y qué creen? Nosotros como ciudadanos no nos exime de investigar y de conocer lo que está pasando en nuestro país. Y una de esas sería justamente saber que existen leyes, nuevas leyes que nos protegen, ¿verdad? Yo soy de la idea que ya deberíamos de tener la clase de civismo o de derecho obligatoria en todas las carreras desde el kinder, ¿no? Porque justamente eso, ¿no? Nos ayuda a defendernos. Y bueno, pues vamos a ver que los derechos humanos protegen dos cosas muy importantes, que se llama la integridad, ¿verdad? Cuando a mí me violentan mi integridad física, mi integridad psicológica y mi integridad social, están violentando uno de mis derechos. Otra cosa que protege los derechos humanos es la dignidad humana, ¿verdad? Esta dignidad humana, ¿a qué se referirá la dignidad? ¿A qué se referirá la dignidad? Al respeto, ¿verdad? Al respeto a mí mismo. Por eso la dignidad se va a definir como el valor más grande que tengo como persona. Si alguien violenta mi integridad, ya sea física, psicológica
o social y además violenta mi dignidad, está violentando mis derechos humanos, ¿verdad? Y esas son cosas importantes que debemos de saber para poder exigirlos. Y ya nada más para terminar de hablar de derechos humanos y entrar al tema, pues también hay una cosa importante, ¿verdad? ¿A quiénes protegen los derechos humanos? ¿A quiénes protegerán? A todos. Oigan, los derechos humanos protegen a las personas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los perritos, con los gatitos, con las platitas? ¿Los protegerán? Justamente es ahí la diferencia. Los animalitos, las plantitas, los gatitos, sí tienen derechos, pero se llaman de diferente manera, ¿verdad? Se llaman derechos de los seres sintientes, por lo cual los derechos humanos solamente protegen a las personas, ¿verdad? Y bueno, hablar de estas personas, justamente esta nueva constitución nos clasifica en 14 grupos, ¿verdad? Entre ellos, mujeres, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas en situación de calle, personas con discapacidad, migrantes, afrodescendientes. Son 14 grupos en los que nosotros estamos inmersos en alguno de ellos, ¿verdad? Y los derechos humanos como grupo, pues nos va a dar ciertos derechos que de momento, pues decimos de repente, bueno, ¿y por qué no hay derechos de los hombres, verdad? Bueno, pues justamente este derecho a las mujeres se da por toda la violencia que he sufrido a lo largo de la historia, ¿verdad? Y sin embargo ahora, bueno, pues todavía estamos un poquito lejos de ese respeto y de esa valoración. Todavía hay mucha violencia en torno a las mujeres, ¿verdad? Tanto que ya se creó una secretaría especializada para la violencia para las mujeres, que en este caso es la Secretaría de las Mujeres, ¿verdad? Y bueno, pues justamente en estos grupos también están los niños, las niñas y las adolescentes. Somos grupos de atención prioritaria, ¿verdad? Las personas adultas mayores también es otro grupo y es importante reconocer estos grupos porque dependiendo del grupo en el que estamos, tenemos derechos específicos, ¿verdad? Que al final del día se traduce que todos tenemos los mismos derechos, pero se nos van aumentando conforme pues vamos estando en ese nivel, ¿verdad? Por ejemplo, los niños, las niñas, los adolescentes podrían votar. No, ¿verdad? Sin embargo, ellos se les va a sumar ese derecho cuando cumplan 18 años. Y así se dice que los derechos humanos son progresivos, ¿verdad? Porque siempre van aumentando o van para arriba y nunca para atrás. Bueno, pues justamente a partir de estos derechos humanos que protegen la dignidad y la integridad, pues vamos a hablar también del derecho al cambio climático. Dijimos que el impacto de los derechos humanos nos va a afectar nuestro bienestar y aparte nos va a afectar nuestra dignidad humana, ¿verdad? ¿Y qué derechos van a impactar en este derecho al medio ambiente? ¿Qué otros derechos tengo yo que pueden afectar al medio ambiente? ¿Afectará mi derecho a la vida? ¿Mi derecho a la salud? ¿Al agua? ¿A la vivienda? ¿A la alimentación? Pues justamente este es el impacto que tiene el cambio climático respecto a los derechos humanos, ¿verdad? Y bueno, pues sí, efectivamente, todas las personas tenemos derecho a la vida, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a nombrar esta ficha o esta diapositiva como cambio climático y derecho a la vida, que dice que todas las personas tenemos derecho a la vida, ¿verdad? Y sobre todo a que se respete su existencia. Ese es mi derecho humano. Y bueno, ¿qué pasa con el cambio climático? Pues justamente el aumento de esos fenómenos
ponen en peligro la vida de las personas más vulnerables, que dijimos quiénes son las más vulnerables. Niños, niñas, personas adultas mayores. ¿Y qué creen? Aquí no lo clasificamos, pero también a las personas que viven en extrema pobreza, ¿verdad? Son a los que afecta directamente este aumento de fenómenos extremos. Y bueno, en el 2023 una ola de calor causó la muerte de personas por golpes de calor y deshidratación. No sé si ustedes les tocó oír esas noticias en 2023, donde, bueno, pues antes no se oía eso, ¿verdad? Que la gente moría por olas de calor, que había incendios, que había sequías. Todo eso ha impactado, pues, nuestro derecho a la vida. ¿Y cómo afectará nuestro derecho a la salud, verdad? Pues todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, a vivir en condiciones que no afecten su mente o su cuerpo. ¿Ustedes creen que en estos efectos de clima, de inundaciones, de los de todas estas cuestiones que han sucedido, afectarán la salud de las personas? Por ejemplo, en Chihuahua y en Guerrero hubo un aumento de casos de dengue relacionados con las temperaturas más altas y las lluvias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese ambiente es propicio para los mosquitos, ¿verdad? Y de ahí surge el dengue. ¿Cuántas personas se enferman justamente por este impacto del cambio climático? Y por eso es que también se protege o afecta en un momento dado el cambio climático a mi derecho a la salud. Por favor. El agua, mi derecho al agua. ¿Tenemos derecho al agua? Sí, ¿verdad? Pues es otro de los derechos que afectan a mis derechos humanos, ¿verdad? Este cambio climático nos afecta directamente, pues ya que las personas tienen derecho al acceso, a la disposición, al saneamiento de agua en forma suficiente, saludable, aceptable y fácil de obtener, ¿verdad? La sequía, el mal manejo de agua y la contaminación reducen la posibilidad de agua potable, ¿verdad? De hecho, en 2024, por ahí se hablaba que el famoso sistema Cutzamala, pues ya estaba muy bajito, ¿verdad? Que ya estaba casi seco, decían. Y bueno, pues eso provocó que en algunas alcaldías, de hecho, pues se estuviera como dosificando el agua. No sé si en sus alcaldías les pasó, ¿verdad? Que de repente el agua a veces las mandan por tandeo y entonces hubo mucha gente afectada por esta situación, ¿verdad? Que tenían incluso que ir a caminar o a pelearse con las pipas o incluso hasta también hacían manifestaciones para bloquear y les hicieran caso de que no había agua, ¿verdad? Se les estaba negando el derecho al agua. Bueno, ¿y cómo afectará el cambio climático a la alimentación? Mi derecho a la alimentación, ¿verdad? Todas las personas tenemos o debemos tener acceso a alimentos suficientes, nutritivos y adecuados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos alimentos cuando hay sequías, verdad? Cuando hay tormentas que arrastran con el cultivo y además que provocan una escasez de alimentos y aumento de precios. ¿Qué pasa? ¿Afectan nuestro derecho a la alimentación? Todo se encarece, ¿verdad? Las cosas a lo mejor las hay, pero ya no son tan fácil de adquirirlas, ¿verdad? Y hay ciertas temporadas incluso donde algunas cosas, sobre todo las señoras que vamos al mercado, nos damos cuenta que, que están, pero arriba, demasiado caras, ¿verdad? A diferencia de otros meses donde a lo mejor ya está lloviendo y todo eso, todo ese cambio climático también afecta a mi alimentación. Y bueno, el cambio climático afectará mi vivienda. Sí, ¿verdad? En este momento vemos, incluso en el estado de Hidalgo, de San Luis,
No sé si han visto las noticias, cómo la lluvia, las inundaciones han arrasado con todas, pues todas sus cosas, ¿verdad? No solo la vivienda. Y bueno, pues este derecho también se ve afectado lamentablemente. Las lluvias intensas, las inundaciones, los deslaves destruyen casas o hacen inhabitable muchas viviendas precarias. De hecho, se ha escuchado que ya hay ciertos pueblos que de plano tuvieron que dejar todo, ¿verdad? Ya no es habitable eso. ¿Y a quién le corresponderá la obligación de garantizar ese derecho? ¿A quién? Al Estado, ¿verdad? Porque, ¿qué creen? Justamente esta nueva Constitución de 2018 establece la obligación de todas las autoridades, de todo el órgano gubernamental, de proteger, de promover, de difundir y garantizar estos derechos humanos como ciudadanos. Y bueno, justamente en 2021, un huracán afectó gravemente a zonas de Veracruz e Hidalgo, destruyendo casas y dejando personas sin hogar. Pues esto fue en el 21, imagínense, ahorita en 2025, pues ya no es un huracán, ya son inundaciones, ¿verdad? Así afecta el cambio climático a nuestros derechos humanos. Y bueno, pues esto ocasiona que haya muchas personas sin hogar. Pues bueno, ya que vimos todos estos derechos, pues vamos a ver cómo funciona esto de verdadero o falso, de acuerdo a lo que hemos visto. El cambio climático solo afecta al medio ambiente, no a las personas. ¿Qué será? Falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente afecta a todos estos derechos humanos que ya vimos, ¿verdad? La vida, la vivienda, la alimentación, el agua. Afecta todos nuestros derechos fundamentales. La siguiente. Las comunidades más pobres son las más vulnerables al cambio climático. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Las comunidades más pobres son las más vulnerables al cambio climático, ¿verdad? Porque ¿dónde viven? Viven en las orillas de la ciudad, ¿verdad? Viven en terrenos que no son muy aptos para vivir, porque de hecho, ¿qué creen? De repente hay situaciones donde la gente se va a vivir a ciertos lugares, ¿verdad? Hacen ahí una nueva colonia y demás, pero no hay agua, no hay servicios. Y esa gente por la necesidad se tiene que ir a vivir ahí, ¿verdad? Y cuando llueve, obviamente son las más vulnerables porque no son casas edificadas con materiales correctos, ¿verdad? A veces viven en casas donde son casas, láminas de cartón, ¿verdad? En donde difícilmente ahí hay calles o hay coladeras. Entonces, cuando llueve, imagínense en los cerros, cómo afecta, ¿verdad? El cambio climático no afecta a los niños y niñas. Falso. Muy bien. Los niños son uno de los grupos más afectados. Sufren más enfermedades y desnutrición a causa de los impactos climáticos, ¿verdad? Como sea un adulto, puede salir o puede disponer, pero un niño está a expensas de los papás, ¿verdad? De la gente adulta, de la gente responsable de crianza. Entonces, son los más vulnerables los niños. La siguiente pregunta. ¿Los derechos humanos y el cambio y el clima no tienen relación? Uno es política y el otro es temperatura. ¿Será verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. Porque todo está conectado, ¿verdad? Sin un ambiente sano, pues no podemos disfrutar de nuestros derechos. La que sigue, por favor. Esta sí se la sabe. Si las abejas desaparecen, no pasa nada,
porque hay miel artificial. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Sin las abejas perdemos la polinización de alimentos y biodiversidad. Nuestro derecho a la alimentación estaría en peligro. Entonces, pues cuando vean una abejita, pues cuídenla, ¿verdad? Porque esas son las que ayudan a estar polinizando todas las florecitas y que pues llevan las semillas de un lado a otro, ¿verdad? Con sus alitas. Entonces, es muy importante ese tema de la polinización a través de las abejas. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? ¿O cómo es posible que dependamos de un animalito tan pequeño para cubrir la necesidad de alimentación? La última, un medio ambiente sano es un derecho humano reconocido por la ONU. Verdadero. El derecho humano a un entorno limpio, saludable y sostenible es universal, ¿verdad? Todos tenemos derecho a un ambiente sano. Y bueno, ¿qué será el derecho a un ambiente sano? Pues como ya vimos, todas las personas tienen derecho a vivir y de gozar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado para su desarrollo y bienestar. ¿Y a quién corresponderá garantizar ese derecho? Al Estado, ¿verdad? ¿A quién dijo, joven? ¿Al LGPA? Bueno, pues no hay que perder de vista que todos estos derechos deben de ser garantizados por el Estado, ¿verdad? Y entonces aquí debe de estar como muy atento para quien ocasione daños a un deterioro ambiental, pues se le responsabilice y se le sancione de acuerdo a cómo se establecen las leyes. Pues a veces es como complicado, ya dijimos, ya en la plática anterior mencionaron cómo el gobierno pues realmente hace una manipulación de todas las cosas para su beneficio, ¿verdad? No tanto para los ciudadanos. Y bueno, ¿cuándo decimos que se vulnera el derecho a un ambiente sano? Sí, se vulnera cuando el daño es lo suficientemente significativo para afectar ¿qué? ¿Qué va a afectar? Mi integridad física la integridad de las personas, ¿verdad? Cuando esa contaminación me vulnera, está violentando mi derecho a un ambiente sano, ¿verdad? Y justamente es el de tirar basura, el de aventar todo a la calle, no recogerla, y bueno, eso también ayuda a que las coladeras se tapen, a que cuando llueva, pues el agua no fluya lo suficiente, ¿verdad? Porque por ahí, fíjense, estoy recordando que hace un tiempo hicieron un estudio de los chicles, ¿verdad? De los chicles que tiramos. Ustedes dicen, pues es un chiclito, ¿no? Lo tiro ahí, pero realmente es un impacto que también afecta a nuestro ambiente. Por favor. Bueno, pues todo esto que les digo, chicos, está plasmado en documentos, ¿verdad? Porque si no está plasmado en un documento, ¿será válido? No, ¿verdad? Pues algunos instrumentos jurídicos internacionales donde no solamente autoridades internacionales, sino también regionales, incluso a nivel local, pues hacen este tipo de leyes. ¿Para qué? Para otorgarnos un mejor medio ambiente sano, ¿sale? Y estos instrumentos jurídicos son la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, la Declaración del Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático,
el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Todos estos documentos e instrumentos jurídicos internacionales establecen nuestro derecho al medio ambiente sano. Y a nivel nacional tenemos, pues ya les había hablado de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, ¿verdad? Y este derecho está plasmado en el artículo 13 de dicha Constitución. Esta Constitución es muy importante, pues sus 12 capítulos hablan de derechos humanos, ¿verdad? Y ahí nos clasifican, hablan, nos protegen, habla de las obligaciones que tiene la autoridad para protegernos, para garantizarnos esos derechos. Y bueno, pues no sé si alguien me ayuda a leer qué dice el artículo 13. Aquí está. Alguien que me ayude. Todas personas tienen derecho a un sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias en el ámbito de para la protección del medio ambiente y restauración del equilibrio ecológico. Las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones futuras. Aquí está plasmado ese derecho, ¿verdad? Y aquí se otorga justamente a las autoridades la competencia. Ella es la que tiene la obligación a través de leyes de proteger nuestro medio ambiente. Muy bien. Hablamos de obligaciones del Estado, ¿verdad? El Estado tiene la obligación en cuanto a nivel de todos los derechos humanos. En especial vamos a hablar del derecho al medio ambiente sano. Y justamente tiene 4 obligaciones la autoridad, que es la de proteger, la de respetar, la de garantizar y la de promover, ¿verdad? ¿Por qué va a proteger? Porque necesita asegurar que existan procedimientos judiciales para exigir su cumplimiento. Hablamos justamente de estos instrumentos jurídicos. A través de ellos nos va a brindar esta protección. Respecto a la obligación de respetar, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Pues abstenerse de violar estos derechos, ¿verdad? A través de prácticas que nieguen y restrinjan el acceso. Ellos tienen que abstenerse de no violentarnos nuestro derecho humano. En cuanto a la obligación de promover, implica que el derecho sea conocido por la población, que implica que el derecho no sea conocido solamente por los funcionarios o por las autoridades, sino también por quién, por la población en general, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos ese sustento para estar en diferentes ámbitos haciendo difusión de los derechos humanos. Usualmente, bueno, ahorita estamos trabajando con escuelas, desde el kinder hasta la universidad. Esta es mi primera plática con la universidad, por eso a lo mejor me ven nerviosa, pero bueno, prometo mejorar. Y bueno, esta es la obligación que tiene el Estado, ¿verdad? Entonces, la de garantizar, ¿cómo nos va a garantizar el Estado nuestro derecho al medio ambiente sano? Bueno, pues implica justamente elaborar políticas públicas de adopción al cambio climático, ¿verdad? Ya quedaron claras las obligaciones que tiene el Estado, ¿sí? Vamos a ver. Le toca al Estado crear programas y campañas que promuevan la educación ambiental para que las personas adquieran conciencia y modifiquen sus hábitos de consumo. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Qué obligación del Estado se estará refiriendo? De garantizar, de proteger, de promover o de respetar. Promover, ¿verdad?
cuando crea programas y campañas que promuevan la educación ambiental para las que personas adquieran conciencia y modifiquen. Muy bien. Adoptar leyes que protejan a las personas de los efectos del cambio climático. ¿Qué obligación? Garantizar. ¿Ya vieron? De proteger. ¿Nos regresa? ¿Cómo nos va a proteger el gobierno? Dijimos, adoptando leyes, ¿verdad? A través de estos instrumentos jurídicos que establece, es como nos va a brindar la protección. Entonces, adoptar leyes que protejan a las personas de los efectos del cambio climático va a ser la obligación de proteger. No contaminar el medio ambiente de forma que afecte a las condiciones que permiten a las personas tener una vida digna. ¿A qué obligación se estará refiriendo? No contaminar el medio ambiente de forma que afecte a las condiciones que permite a las personas tener una vida digna. Por favor, respetar, ¿verdad? Ya vamos como agarrándole la idea. Muy bien, la siguiente. Garantizar una recolección de basura y almacenamiento de residuos adecuados. ¿Qué obligación será esta del Estado? ¿Cuál dijeron? Garantizar. Vamos a ver. Garantizar, ¿verdad? Justamente ahí dice la palabra. Garantizar. Entonces ya quedó clara las obligaciones del Estado, que son 4, ¿verdad? Son garantizar, promover, respetar y proteger. Muy bien, excelente. ¿Podría pasar esta? ¿Sí? ¿Sí la pone? Sí, sí, sí la puede. Sí. Desplazamiento forzado, ¿sí? No, no se puede de ahí directamente. Sí, es un video. Vamos a ver ese video. En este país, ¿verdad? Y sobre todo también cómo los obligan este cambio climático los obliga a dejar pues su
desarrollo sustentable. Luego tenemos la PAOT, que es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. ¿Esta qué es lo que hace? Recibe denuncias por incumplimiento a la normativa ambiental y del ordenamiento territorial. Y luego tenemos una fiscalía, ¿verdad? Es una fiscalía especializada en delitos ambientales y protección urbana. ¿Qué hace esta fiscalía? Recibe denuncias de delitos ambientales. Por favor, la otra. Bueno, pues ¿qué hace la comisión respecto a la violación de este derecho al cambio climático, al medio ambiente sano? Pues recibe denuncias, ¿verdad? Recibe las denuncias de los ciudadanos y a través de esa denuncia, que más bien es una queja, investiga la queja de esa denuncia, luego hace un monitoreo de esa denuncia, la vigila cómo va progresando, la lleva de la mano hasta que puedan obtener una recomendación contra esa autoridad que violentó ese derecho, ¿verdad? Y bueno, también hace promoción y difusión del derecho al medio ambiente, es lo que hace la comisión. De hecho, pues ya me hicieron el favor de darles algunas revistas donde hace la promoción de estos derechos. Y bueno, pues también hace otra cosa importante respecto al medio ambiente, que da la asesoría y el acompañamiento a víctimas, ¿verdad? Pues esas son las funciones que en general hace la comisión respecto al derecho al medio ambiente sano. La otra, por favor. Y bueno, pues, ¿cuáles serán los desafíos ante el cambio climático y nuestro derecho al medio ambiente sano? ¿Qué desafíos podríamos encontrar? ¿O qué nos toca hacer a nosotros como ciudadanos? ¿Cuál sería mi propuesta para que ese cambio climático no afectara de tanta manera, tanto? Pues justo eso, reducir el uso de combustibles fósiles, ¿verdad? Transformar los hábitos de consumo. Ya en la plática anterior ya les dieron algunos tips. El uso responsable de la energía eléctrica, ¿verdad? Porque luego, ¿qué creen? Tenemos 3 teles, ¿verdad? Uno en la recámara del hijo, otro en la recámara de los papás, otro en la cocina y otro en la sala. ¿Y qué creen? Todas las televisiones están prendidas, ¿verdad? O luego dejamos los aparatos conectados. Eso también contamina. Una forma de ayudar a que ese ambiente funcione de mejor manera, pues es también hacer nuestra parte, ¿verdad? Si entramos a una recámara, apagamos la luz, si no la necesitamos, la apagamos. Y bueno, pues las empresas responsables en prevención, mitigación y reparación del medio ambiente, pues es lo que necesitamos, ¿verdad? Empresas responsables que difícilmente pues las vamos a encontrar. Pero pues eso es como un desafío. Y bueno, la otra, por favor. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos en esta plática, chicos? Número 1, las alteraciones del clima impactan negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda y al medio ambiente sano, ¿verdad? Todas estas alteraciones del cambio climático afectan todos estos derechos humanos que tenemos. Y bueno, justamente otra conclusión es de que el Estado mexicano, a través de leyes nacionales e instrumentos internacionales, debe de promover, proteger, respetar y garantizar este derecho, ¿verdad? Como ya lo vimos en las obligaciones que tiene este Estado. Además, tomar acciones para prevenir y remediar los daños ambientales. Y bueno, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México realiza investigaciones, emite recomendaciones, orienta a víctimas y promueve el derecho al medio ambiente sano, vigilando el actuar de las autoridades.
Y bueno, la última conclusión será reducir el uso de plásticos, ahorrar energía, usar transporte sustentable, que bueno, ahora yo veo que muchos de los jóvenes pues ya cambió, ¿verdad? A bicicleta. Bueno, había cambiado porque ahora ya la cambiaron a moto, ¿verdad? Y bueno, pues eso también está afectando. Y bueno, pues consumir de forma responsable y exigir cuentas a las autoridades para defender el planeta y nuestros derechos. Y ya nada más termino diciendo, no eres demasiado pequeño para marcar la diferencia. Cada uno de nosotros tiene el poder de proteger el planeta y con ello nuestros propios derechos. Este es un pensamiento de Greta Thunberg. Pues muchas gracias y estamos aquí. Agradecemos mucho a Araceli Vázquez Cisneros, a nombre de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Otorgamos esta constancia por la conferencia Cambio Climático y Derechos Humanos, que se impartió en el marco del tercer encuentro de investigación y posgrado por la sustentabilidad 2025. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle a Araceli que nos trae de derechos humanos y a algunos que hace falta todavía su revista. Tenemos algunos ejemplares, por favor acérquense. Y también tenemos folletos sobre los derechos humanos. Creo que están muy bien editados, así es que les recomiendo, si a alguno de ustedes les falta, por favor acérquense a esta parte. A continuación vamos a dar inicio al primer concurso de video. Déjenme recordar, va a ser el primer concurso de video Miradas desde la Sustentabilidad en México. Así es que en este momento vamos a dar inicio en 5 minutos a la proyección de estos videos para que ustedes puedan participar en este primer concurso de video Miradas desde la Sustentabilidad en México. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Espero que podamos seguir para próximas actividades. Sí, vamos acá para que te pasen las fotos. No me di cuenta que enviaron, me está diciendo mi compañera que enviaron unas fotos a un grupo, ¿sí? Entonces de ahí obtengo selección. Primero voy a capturar tu 55, ¿sí? Pero se salieron. Es que ya se fue a hacer.
Es que son desde las 10. ¿Y cómo te pongo? ¿Derechos humanos de la comisión? Sí, Entonces te las voy a mostrar rapiditas con este. Bueno, mira, aquí estamos en la entrega de reconocimiento, estás volteada esa atrás. Mejor esta, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, no estoy hablando de los folletos. Yo quiero el diploma. Te mando una de estas. Una que tomó José al principio. Ah, ok, sí, ajá. Ahorita lo veo. Y sí dice ahí cambio climático de derechos humanos. Y supongo que en la página también van a subir. Sí. Te mando esta, pero esta no porque la otra está volteada. Oye, sí. ¿Y si lo grabamos y se lo pasamos a Dani para que lo suba? O sea, los videos ya los tenemos. Bueno, aquí está sola y aquí estamos juntas. ¿Te lo mando para atrás? De todas maneras, en cuanto me den más, pues te las mando, pero ya por lo menos llevas de avance. Nubia Ramos Higuera, y yo soy la jefa de especialidades de la universidad. Pues seguimos en contacto. No, pues al contrario, estamos muy agradecidas contigo. Yo creo que va a ser para nosotros y nuestros estudiantes muy buenos en el trabajo. Muchísimas gracias. ¿Ya te dijo USB? No. No. USB tendrán, chicos. Araceli. Es un azulito. Sí. Muchísimas